8:44 de la mañana, le damos la bienvenida y el buenos días al doctor Andrés Williams, docente universitario, como les decía, especialista en materia de seguridad, de inseguridad iba a decir, materia de seguridad. Bienvenido, doctor Williams, qué gusto, como siempre, tenerle en este espacio. Decía yo en el comentario, y haciendo un balance de lo que ha sido este 2022, usted nos dará cifras incluso más actualizadas, pero que cerraremos este año con no menos de 4,000 muertes violentas, con una tasa de homicidio superior a las 20 por cada 100,000 habitantes, cuando en este país hemos tenido, digamos, cifras de apenas 5 por cada 100,000, y un feriado de Navidad terrorífico, ¿no? 26 muertes violentas hasta el día de ayer, solo en la ciudad de Guayaquil. Bienvenido, buenos días, doctor Williams. Si nos ayuda con su micrófono, por favor, doctor. Buenos días, muchas gracias, Alexis. Feliz Navidad a todos. Así es, en la zona 8 hemos tenido una Navidad bastante violenta, con alrededor de 24 muertes violentas, y pues podríamos orientarnos hacia el análisis de algunas cifras. El indicador de muertes violentas, como usted lo mencionaba, pues la tasa de homicidios. Inclusive algunos analistas podrían fijarla en 24 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que nos ubicaría en uno de los países más violentos de América Latina. Esto de aquí es bastante alarmante, sobre todo porque más allá de las cifras se esconden realidades que muchas veces no se quiere revisar. Una de estas realidades, de estas cifras, que podríamos nosotros profundizar en el balance, es, por ejemplo, cuántos niños de estas muertes violentas existe, cuántos niños, niñas y adolescentes han fallecido como muertes intencionales, ¿eh? No estamos hablando solamente de las muertes colaterales, que también las hay. Hablamos de alrededor de 145, 150 muertes y alrededor de 40 víctimas colaterales también, de balas perdidas, de enfrentamientos. Y esto pues son algunas de las cifras ocultas dentro de estas grandes digamos proyecciones en las tasas, ¿no? Que muchas veces las cifras frías no nos permiten revisar. Doctor Williams, ¿cuáles son los factores que más inciden? Hemos hablado con usted sobre esto en varias ocasiones, y valdría la pena recordarlo, porque yo siempre suelo decir, y haciendo mea culpa también, que a ratos solemos los ecuatorianos, incluso hasta por un tema de conveniencia, pero tener la memoria de corto alcance. Pero ¿cuáles son los factores que más inciden para que hoy estemos enfrentando estos números tan dolorosos y tan catastróficos en materia de seguridad? ¿Por qué el Ecuador hoy tiene una tasa de 24 homicidios, como usted bien decía? Podríamos llegar a ese nivel a nivel nacional. Hay provincias como Esmeraldas, que de hecho es ahora mismo la provincia más violenta del país, en donde el número supera el 60 ¿no? de muertes violentas por cada 100,000 habitantes. ¿Cuáles son los factores que inciden para pasar por esta situación tan crítica? Mire, hay algunos factores que inciden en esta situación tan crítica. Uno de ellos es la ausencia de política criminal. Otro de ellos es la falta de visión del problema de una manera integral. No se ha planteado esto en términos meramente securitistas. Aquí hay que plantear el tema más allá del securitismo, que creo yo que es el problema del enfoque de la seguridad. Y, por ejemplo, tenemos casos de las dos autoridades encargadas de la política criminal, que como es el Ministerio del Interior, que son ex militares o ex policías, ¿no? Tenemos el caso del ministro Carrillo, que salió. Ahora está el capitán Zapata. Recordemos que este capitán también viene de las filas de formación policial. Y la formación es importante en este caso porque van a seguir teniendo un enfoque securitista. Mientras se siga teniendo un enfoque securitista, se va a pensar que la solución está en represión, en armas, en encarcelamientos, cuando el fenómeno del narcotráfico y el fenómeno criminal es multidimensional. No podríamos simplemente pensar que se trata de seguridad. Ese es un primer gran factor
que incide en que tengamos el resultado de muertes violentas. Se supone que el cambio que se hizo para mejorar la situación de la seguridad fue a raíz del caso de la muerte de la abogada, del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Por eso cambiaron a Carrillo, lo pusieron a Zapata. Va a cumplir 2 meses el capitán Zapata y no se ha tenido ningún resultado al respecto. Es decir, seguimos pensando que la salida va por ahí, por la visión securitista, y no es así. Eso sería un primer factor. De ahí tenemos pero eso debe tener una razón. Perdón que le corte ahí, doctor, me parece súper importante esto que usted ha mencionado, que no es cosa menor. Pero si el gobierno insiste, después de haber, digamos, probado, además con gente que no tenía ni idea de cómo solucionar los problemas de inseguridad, la señora Alexandra Vela, por ejemplo, y antes César Monge, aunque el paso de Monge por el Ministerio de Gobierno fue casi fugaz por su lamentable fallecimiento, pero Alexandra Vela, ya, política, no tenía idea de los temas de seguridad, ni era criminóloga, ni nada por el estilo. Pero va con Carrillo, repite con otro policía como Zapata. Algún motivo debe haber, y en el medio tenemos, por ejemplo, lo que sucedió con las protestas de junio y la coyuntura política interna. ¿Qué lectura le da usted a eso, doctor? Mire, además de lo que usted menciona, es real que no hay intenciones de que esto mejore. Creo yo, sería algo que es materia de estudio, creo que nos han llevado al caos a propósito. Creo que nos han llevado... Veamos cuáles son las salidas que el gobierno le ha dado a la crisis. 5 estados de excepción se han decretado alrededor del tema carcelario y de seguridad. Se han hecho declaratorias de emergencia en cárceles, en la Policía Nacional, en el Ministerio del Interior. Se han demolido edificios, se han cambiado ministros y parte de la cúpula policial. Se alega que se ha tenido un primer censo carcelario, que no es así tampoco. No ha sido un primer censo carcelario. Es decir, estas han sido algunas de las medidas del gobierno para enfrentar la seguridad. ¿Qué nos denota estas medidas? Primero, una incomprensión. Y segundo, una incomprensión del fenómeno criminal. Y en segundo lugar, una intencionalidad de que esto sea así, porque si hablamos en términos de represión, cuando nos enfrentamos a las movilizaciones de junio, estamos hablando de una policía ahí sí eficiente, ahí sí con chalecos, ahí sí con los caballos que se los tiraban a los manifestantes, pero cuando se trata de enfrentar al crimen organizado, pues hacemos mutis por el foro, y esta incapacidad no es incapacidad. Yo les he venido manifestando que hay una suerte de concesión del monopolio de la violencia, que suele ser naturaleza del Estado, hacia los grupos narcoterroristas y el microtráfico. Pensemos en el caso del territorio. Uno de los aspectos importantes para hacer un balance en términos de seguridad es justamente esto, el territorio. ¿Qué ha pasado con el territorio? Tenemos sectores en donde el Estado no tiene injerencia, no tiene la capacidad de controlar el territorio. Uno de estos casos es Esmeraldas. Pero inclusive, pensándolo acá en la zona 8, tenemos demarcaciones muy delimitadas de sectores que están claramente tomados por el microtráfico, con monitoreos de ojos de águila mucho más eficientes que funcionan mejor que el EQ911. Es decir, esto es una realidad. Y desde ese punto de vista, me parece que es importante entenderlo desde el caos. ¿Por qué? Porque el caos genera miedo. Y lo que nosotros entendemos con el miedo es que estamos frente a una consulta popular, por ejemplo. Una consulta popular cuyo miedo, el miedo de la gente, la desesperación, la desesperanza por la inseguridad, podría llevar a mucha gente a votar por el sí. Recuerden que la primera pregunta de la consulta trata sobre la extradición. Entonces, ahí hay una agenda que es importante que medios como este, alternativos, permitan develarlos, permitan decirle a la ciudadanía cómo son realmente las agendas ocultas que están claramente delimitadas en este gobierno. ¿Cuál es esa agenda escondida en esa primera pregunta de la consulta, doctor? La intención de esta
pregunta es ser, yo le llamaría una especie de anzuelo para que la gente, motivada por el miedo, le diga, sí, el problema de la inseguridad se va a solucionar con la extradición de los narcotraficantes. Sin embargo, esto no es así, no es real. Pero claro, si hay el miedo de decir, ay, son los narcos los que están convirtiendo al país en tierra de nadie, nos vamos a convertir en México, que también es una posibilidad, pero no se trata del problema de la extradición. Recuerden que Colombia no salió del problema de la violencia de las bandas del crimen organizado cuando se aprobó la extradición. Recuerden que el momento más violento vino después de la extradición. No va a solucionar la extradición nada alrededor. Lo que quieren hacer es utilizar esta pregunta como una pregunta anzuelo para que todo el mundo diga sí en las demás preguntas. Pero la realidad, si es que nos basamos en evidencia científica, no soluciona la extradición el problema de la inseguridad. Esta es la intención que se tiene alrededor de la pregunta 1 de la consulta, ¿no? Ahora, doctor Williams, yo quería preguntarle y también conocer su opinión y la lectura que le da a la última visita que ha hecho el presidente Lasso a los Estados Unidos. Se reunió con Biden y Biden, por un lado, le ha dicho al presidente que él reconoce la enorme gestión que está haciendo el gobierno de Ecuador en materia de migración. Hoy que hemos visto han salido más de 100.000 ecuatorianos buscando mejores días en otros destinos, pero le ha felicitado por su gestión en cuanto a tema migratorio. Y también por el manejo y el control de la seguridad. De paso, el presidente se reunió con gentes vinculadas a la USAID y a la CIA. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la orientación que el gobierno le va a dar al tema seguridad, más allá de la consulta popular, a propósito de esta visita que le menciono yo a los Estados Unidos? Sí, justamente me parece importante la acotación, Alexis. Aquí está claro la agenda de seguridad que pasa básicamente por el negocio de armas, lo hemos mencionado anteriormente, pasa por una visión en la que el Estado ecuatoriano se alinea geopolíticamente a los intereses de Estados Unidos. Recordemos claramente que la doctrina de seguridad de Estados Unidos plantea el tema de su política exterior más allá de sus fronteras, alrededor de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región. Ahora tenemos a un presidente progresista en Colombia. Colombia, podríamos decir, es la joya de la corona, o era la joya de la corona en la geopolítica latinoamericana. Recordemos que Colombia tiene alrededor de 9 u 11 bases militares. Ecuador, en base a esta política de caos y de inseguridad, quiere orientarse hacia retomar un giro en la política, en la geopolítica latinoamericana alineado a Estados Unidos. Y por eso no le sorprenda que se plantee nuevamente el retorno de la base militar de Manta. Yo me reía el otro día porque estaba viendo a propósito de esto, una declaración de Alberto Dajic, diciendo arengando sobre la extradición y diciendo que la soberanía no era una salida al problema del narcotráfico. Y yo les diría que yo quisiera contradecir esa opinión, porque solamente un Estado con capacidades y con políticas criminales podría enfrentar un fenómeno tan grande como el crimen organizado. Ya lo mencionamos, en relación al crimen organizado hay algo de lo que no se habla, por ejemplo. Aquí se plantea el enfrentamiento de bandas por el control del territorio, se plantea una visión, digamos, cuantitativista de las cifras de muertos. Hablamos de más de 400 muertos, hablamos de que Ecuador podría ser el país con mayor índice de homicidios por cada 100.000 habitantes en América Latina, uno de los países más violentos de América Latina, pero no se habla de un tema importantísimo, Alexis, y es el tema del lavado. Es decir, cómo el narcotráfico ha permeado en la economía ecuatoriana. Este creo que es el tema medular, porque lo otro es la violencia visible. Pensemos que el narcotráfico es un fenómeno que puede muy bien analizárselo desde el punto de vista de un modelo de gestión neoliberal. Primero, porque no paga impuestos. Segundo, porque no hay un control de calidad respecto a las drogas que se producen.
Tercero, porque el riesgo es un factor y las pérdidas son un factor en este giro del negocio. Entonces, cuando ustedes tienen mercancías versus seres humanos, las mercancías en el neoliberalismo van a importar más que los seres humanos y por eso tenemos el costo en sangre y en muertos de toda la política que se está implementando alrededor de las drogas, ¿no? Es un giro hacia una visión neoliberal, securitista de la política de drogas y de la política criminal, ¿no? Ese es un efecto de lo que estamos viviendo. La pregunta que usted nos plantea, doctor Williams, y que nosotros acá también nos la hemos planteado en varias ocasiones, me parece que es clave para entender lo que está pasando en el país. Más allá de los discursos estos grandilocuentes y a ratos medio destemplados del presidente y del resto de funcionarios de su gobierno, que lanzan acusaciones de narcopolítica y de la narcodemocracia y que van a presentar pruebas, finalmente nunca las presentan. Dijo en junio que las protestas de la CONAIE fueron financiadas por el narcotráfico, pero un negocio ilícito como ese, que mueve además una cantidad inconmensurable de plata, son miles de millones de dólares, ¿cómo lava el dinero? ¿A través de qué sistemas? Ahí por ejemplo podría incluirse el sistema financiero, la banca. ¿Qué otro tipo de giros podrían estar involucrados en este asunto, doctor? Sí, muy buena pregunta, Alexis. ¿De cuánto dinero estamos hablando cuando hablamos de la economía del narco? ¿Cuánto dinero mueve el narcotráfico en el Ecuador? Se habla de 2.000 a 3.500 millones de dólares. De 2.000 a 3.500 millones de dólares que no están pues en el pusher de la esquina, no están en el microtráfico, no están ahí. Estamos hablando de que este dinero, esta cantidad de millones, se lava en los negocios legales, se lava en un mercado lícito en el Ecuador. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el sector del turismo, en el sector de la construcción, en el sector financiero. ¿A dónde va esa plata? Va al sector financiero también. Es decir, en algún lado se lava. No es que simplemente estamos hablando de un dinero que lo escondo bajo la alfombra. No. Es mucha plata. Son más de 3.000 millones de dólares. Y esto da cuenta de un tejido, Alexis. Y ese tejido va más allá de la economía del microtráfico. Es un tejido que sostiene parte de la economía ecuatoriana y eso implica que en los tejidos sociales o en los tejidos económicos existan redes de confianza y esto implica también que el narcotráfico esté infiltrado en la institucionalidad ecuatoriana. Es decir, habría que hacer un estudio mucho más pormenorizado. Igual estos son temas que pasan por una política también de inteligencia. Me parece que la política en torno al control del lavado de activos se ha relajado mucho en el Ecuador. Me parece que en años anteriores hubo una clara visión alrededor de la política criminal y se controlaba mucho mejor el lavado. Ahora no. Pensemos que el neoliberalismo y el narcotráfico van de la mano. Es decir, no son fenómenos ajenos. Y cuidado con pensar que la extradición va a solucionar el tema. Eso sería un reduccionismo abismal, pensar que esto sería así. Pero este es el meollo del asunto, y eso, si queremos plantear el tema de una política antidrogas, una política criminal adecuada, pasa por el tema de lavado de activos. Le quiero agradecer a Andrés Williams y queda para la reflexión esta última respuesta y además esta última respuesta acompañada de una serie de preguntas que nos ha formulado Andrés que deberíamos hacernos a todos los ecuatorianos, ¿no? Al menos 3.000 millones de dólares mueve el narcotráfico en Ecuador. ¿En dónde está esa cantidad de dinero que, como bien nos decía nuestro invitado, no la manejan los dealers que están aquí en las esquinas, ¿no? De los barrios, de las plazas del Ecuador? No manejan los microtraficantes 3.000 millones de dólares. ¿En dónde están? ¿En qué negocios? ¿O en qué bancos? Gracias, Andrés Williams. Felices fiestas y que el 2023 sea un gran año. Muy gentil. Igualmente, Alexis. Un abrazo a todos. Que pasen bien.
Un fuerte abrazo para nuestro invitado y conmigo será hasta el día de mañana. Les dejamos con las Warmis que ya vienen. Un fuerte abrazo, chao.